Esta es la historia de Pablo, un joven que trabajaba en un circo, ya que su abuelo era el dueño, y que con el pasar del tiempo, el circo de su abuelo ya no era el mismo, porque no le había ido tan bien en los últimos años, ya que el circo era un poco viejo y ya no tenía mucho que ofrecer al público, ya que aquellos trabajadores de aquel circo habían decidido marcharse a buscar trabajo en otros lugares donde hayan circos que estén en mejores condiciones y que gocen de la popularidad que en aquellos tiempos el circo del abuelo de Pablo era todo un éxito y que con el tiempo se había convertido en un fracaso, donde Pablo coge a su monito Coco y decide salir de aquel circo y dedicarse a otras actividades. Es que toma sus cosas y decide marcharse del lugar donde su abuelo es consciente de que ya no tenía para pagarle un salario a Pablo y que mejor busque otro trabajo. Es donde Pablo sale de aquel circo y decide salir a la ciudad, donde una persona malintencionada ve que Pablo llevaba un mono en sus hombros, y al ver que Pablo era un joven muy sumiso, es que le roba a Coco, aquel monito que tenía desde su infancia y que lo quería mucho, donde Pablo corre tras de aquella persona para poder recuperar a Coco, por lo que sus intentos fueron en vano. Pablo, muy triste y cansado de buscar a Coco todo el día, se queda dormido en un parque cerca de la ciudad. Pasaron los días y Pablo conoce a un hombre llamado Salomón, el cual le comenta que tenía un zoológico cerca de la ciudad, donde Pablo, muy contento y pensando si quizá podría encontrar a su monito Coco en aquel zoológico, es que le pide trabajo a este señor, y el señor Salomón, al escuchar que Pablo le había comentado que él había trabajado en un circo y que se había encargado de cuidar a varios animales en aquel lugar, es que acepta a Pablo para trabajar en su zoológico, donde Pablo empieza a trabajar en aquel zoológico que gozaba de mucha popularidad y que tenía una gran variedad de animales, a los cuales Pablo cuidaba con mucho cariño, porque le gustaba lo que hacía y que desde niño había tenido contacto con muchos animales por el circo de su abuelo. Un día llega Lucy, la hija del señor Salomón, a visitar el zoológico, donde el señor Salomón ve y abraza a su hija, la cual no había visto hace mucho tiempo, ya que su hija estudiaba en el extranjero. Lucy, al caminar por los pasillos del zoológico, ve a Pablo, que estaba dando de comer a unos animales de aquel zoológico, donde se le acerca y se presenta diciéndole que era la hija del señor Salomón, los cuales entablan una bonita conversación, ya que Lucy era una joven muy amante de los animales, y Pablo le comenta que su abuelo tenía un circo y que él se encargaba siempre de cuidar de aquellos animales, porque era su pasión, y que por razones del destino el circo de su abuelo había quebrado, y es por eso por lo que había decidido buscar trabajo en otro lugar, donde Lucy ve a Pablo muy interesante al escuchar
lo que le estaba platicando, surgiendo una linda amistad. Es donde Pablo le comenta que él tenía un monito llamado Coco y que al venir a la ciudad una persona malintencionada se lo había robado, donde Lucy lamenta lo que le había sucedido, diciéndole que podía contar con ella si es que en algún momento decidía buscar a su mascota, donde Pablo le agradece, diciéndole que era una persona muy amable y que si en algún momento se deciden buscarlo, él se lo hacía saber. Pasaron los días y llegan unas personas a buscar al señor Salomón para venderle unos animales para su zoológico, donde Pablo estaba cerca de ellos y al escuchar que estaban vendiendo unos animales, piensa en su mono Coco, que quizá pueda ser uno de aquellos animalitos que estaban ofreciendo en venta. Es donde el señor Salomón sale para hablar con estas personas y les dice que pasen a su oficina, donde Pablo no duda en seguirlos para escuchar aquella conversación, donde uno de ellos le dice que tenía varios animales en venta, pero que por razones de seguridad y por ser estos animales en extinción, es que le pide platicar en un lugar más privado, donde el señor Salomón les dice que no había problema y que estaba bien, que era mejor así. Es donde Pablo los empieza a seguir porque quería ver si uno de aquellos animales que estaban vendiendo era Coco, su monito que había buscado y que no había podido encontrar, donde al escuchar dicha plática, estas personas le dicen al señor Salomón que tenían unos animales que no estaban permitidos para ser comercializados, y entre uno de ellos había un mono que una persona les había vendido, donde Pablo, al escuchar la existencia de un mono, es donde muy sorprendido y a la vez contento, pensando que quizá este monito podría ser Coco, su mascota, es donde se interesa más en el tema. Al terminar la plática, Pablo se da cuenta que el señor Salomón no era una buena persona, ya que compraba animales en peligro de extinción y que no le importaba aquella condición, donde al terminar la plática, el señor Salomón sale en compañía de estas personas para ver a aquellos animales que le estaban vendiendo y en peligro de extinción. Y Pablo, muy sorprendido, es que sale detrás de aquellas personas para ver si su monito Coco era uno de estos animales. Es donde Pablo sigue a estas personas para dar con el lugar. Ya en el lugar, Pablo ve a su monito Coco con varios animales que estaban en unas jaulas muy tristes y padeciendo de hambre, donde no duda en llamar a Lucy, la hija del señor Salomón, para que le ayude a recuperar a su mascota, Coco, donde Lucy sale apresurada para ir al lugar del que Pablo le había comentado y que su padre era partícipe de aquella compra ilegal de animales. Al llegar Lucy, ve a Pablo y juntos se esconden para no ser sorprendidos por estas personas, donde Lucy ve a su padre que estaba haciendo negocios
con aquellas personas y muy sorprendida y triste abraza a Pablo, donde Pablo le dice que su monito Coco estaba en aquel lugar y que lo ayude para poder sacarlo de ahí. Fue donde estas personas llegan a un acuerdo con el señor Salomón, el cual les paga una fuerte suma de dinero por aquellos animales, los cuales son trasladados a un lugar muy alejado de la ciudad, donde Pablo y Lucy siguen a estas personas para dar con el lugar y poder liberar a Coco, la mascota de Pablo, y los demás animales que no estaba permitida su venta, donde Lucy ya había avisado a las autoridades para que den con el paradero de aquellas personas y paguen por sus malas prácticas de comercializar animales. Es donde estas malas personas escuchan murmurar a Pablo y Lucy, los cuales fueron capturados y llevados a una habitación para ser encerrados, donde llaman al señor Salomón diciéndole que habían encontrado a dos jóvenes husmeando en aquel lugar, donde el señor Salomón sale a ver quiénes eran esas personas y ver qué era lo que estaba pasando, donde el señor Salomón, al ver a su hija Lucy y a Pablo, que estaban encerrados en aquella habitación, muy sorprendido, les pide que por favor saquen a aquellos jóvenes de esa habitación, donde Lucy le reclama a su padre, diciéndole que por qué se dedicaba a esto, que por qué compraba animales que estaban en peligro de extinción y que no gozaban de buena salud. Es donde el señor Salomón, muy apenado y avergonzado, le pide disculpas a su hija Lucy, diciéndole que lo hacía por el bienestar de ella y su madre, para darles una mejor calidad de vida. Y al ver a Pablo, que también estaba con Lucy, muy molesto le dice qué era lo que estaba haciendo en este lugar, que él no tenía que haberlo seguido y que iba a pagar las consecuencias, donde Pablo le dice que estos señores tenían algo que era muy importante en su vida y que era aquel monito que estaba en aquella jaula y que había estado buscando desde hace mucho tiempo, donde el señor Salomón se ríe y le dice que solo se trataba de un animal sin importancia y que no exagere, donde Pablo le contesta que para él puede ser un simple animal, pero para Pablo, más que un animal, era un amigo, donde todos empezaron a reírse, burlándose de Pablo. Es donde Lucy, al ver que estaban un poco distraídos, abre la jaula de Coco, la mascota de Pablo, y Coco, al ver a Pablo, muy contento, sale corriendo y se lanza sobre Pablo, donde el señor Salomón y las personas que estaban en aquel lugar se quedan muy sorprendidos de ver cómo aquel animal le daba cariño a Pablo, y Pablo abraza con mucho cariño a Coco, su mascota y mejor amigo, donde el señor Salomón, al ver la reacción del animal y cómo corría a ver a Pablo, comprende que los animales también tienen sentimientos, ya que él
siempre los había tratado mal y que nunca pensó que un animal como Coco iba a sentir tanto cariño por un ser humano como Pablo. Es que comprende la situación y se retira en silencio, ya que su hija le había comentado que había avisado a las autoridades. Es que aquellas personas salen corriendo del lugar y el señor Salomón empieza a abrir las jaulas de todos los animales y Lucy, al ver la buena acción que el señor Salomón estaba haciendo, abraza a su padre y Pablo se une a la causa, sacando a todos los animales de aquellas jaulas, donde el señor Salomón abraza a su hija Lucy, pidiéndole disculpas y diciéndole que no volverá a suceder, porque gracias a Pablo y su mascota se había dado cuenta que el amor no tiene fronteras, que entre seres humanos y animales el sentimiento era el mismo, agradeciéndole a Pablo por haberle enseñado el verdadero sentimiento y amor por los animales, y Pablo muy contento con su mascota y mejor amigo, Coco, salen de aquel lugar juntos y muy felices.